qué maravilla! El mantenernos el enfoque adecuado, mantener la visión correcta en nuestros pensamientos, nuestra imaginación siempre enfocada en lo que queremos y mantener siempre cada una de nuestras acciones, actitudes, palabras, pensamientos, sentimientos dirigidos hacia nuestros sueños, lo que trae en consecuencia es que los conquistemos. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, el día de hoy tienes que poner el enfoque en tus decisiones. Las acciones que tú tomes, las elecciones que hagas en este día van a ser fundamentales y pueden en un momento dado causar conflictos o bienestar en un futuro. Por esto es importante que seas consciente, congruente y coherente a la hora de tomar una decisión en tu día de hoy. Tauro. Tiene mucho trabajo, mi querido Tauro, así es que prepárate, es importante que hagas lo necesario para mantenerte organizado, para poder hacer que todo lo que tengas como planes, como proyectos en este día, bueno, pues esté completamente escrito, bien organizadito y no te falle en tiempo y forma para que todo pueda fluir de manera perfecta. Recuerda que tú lo puedes todo. Géminis. Ay, mis geminianos, hoy andan muy especiales, están espirituales, están vinculados con la energía del universo, por lo tanto tienen que poner mucha atención con lo que el día de hoy venga a su mente, pero también andan un poquito como nostálgicos, como reflexivos. Vamos a darnos un espacio de meditación, de reflexión, un espacio de respirar, de estar con nosotros mismos y vamos a ver a dónde nos lleva ese espacio con nosotros. Cáncer. Hoy es un buen día para darle enfoque, importancia, prioridad a lo que representa y respecta a nuestra salud. Es fundamental que pongas mucha atención en cómo vas a enfocar el día de hoy tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus alimentos, tu ejercicio para que todo marche perfecto. Leo. Piensa, revisa, analiza, medita, reflexiona. Hay muchísimos elementos que el día de hoy tienes que enfocar, tienes que revisar para que puedas hacer las cosas bien y tener todo de manera perfecta. Así es que es fundamental que el día de hoy pongas atención a lo que respecta a tu análisis, a tu conciencia, a qué es lo que vas a hacer, hacia dónde te vas a dirigir, qué acciones son las que vas a tomar y si es necesario, si es menester, señor, señora, pida consejo, se vale. Virgo, algunos problemitas nos pueden estar afectando, mis amigos de Virgo. Mucha atención, es importante que analicemos qué es lo que nos está causando conflicto o nos está generando alguna situación negativa. Vamos a poner atención en cada circunstancia del día de hoy porque podemos complicarlo, así es que mucho ojo. Libra, hay que analizar, revisar, ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestro camino. Algunas cuestiones no están en perfecto orden, tenemos que tener la información completa para que todo fluya de manera perfecta, así es que vamos a investigar antes de tomar una decisión, una acción el día de hoy. Vamos a hacer una buena investigación para que nuestras decisiones sean sabias y correctas. Escorpio. Mucho ojo, mis escorpiones adorados, hoy al andar en la calle básicamente porque pueden haber situaciones adversas o negativas. Ojo con esto, si vamos a andar en el banco, si vamos a traer el celular caminando en la calle, por favor, mi querido escorpión, no lo hagas, pon mucha atención en todo lo que hagas en este día. Puede haber traiciones, pero también pueden haber sustos, así es que ojo con eso. Sagitario. Hoy los sagitarianos estamos, fluidos, armoniosos, pero además estamos en un estatus de justicia, es decir, lo que pensemos el día de hoy, lo que hagamos el día de hoy, lo que manifestemos en este momento viene a partir de un análisis, viene a partir de una conciencia, de un trabajo interior. Así es que pónganle atención a mis tocallitos de signo, por favor, porque lo que digamos los sagitarianos en este día va a ser fundamental y además va a venir a partir de un trabajo interior bastante interesante. Capricornio. Andamos muy intuitivos los capricornianos, conectados, vinculados con la energía de la luna, conectados con la energía de la naturaleza, así es que mucha atención, vamos a enfocarnos en nuestro chakra del plexo solar para que podamos manifestar toda esta energía, elevarla y hacer que el día de hoy sea un día extraordinario a partir de lo que vayamos intuyendo. Ahí es en donde está el secreto. Acuario. Hay que mantener una actitud positiva, como siempre les digo.
Hay que mantenernos siempre vibrando en frecuencias positivas y evitar eludir frecuencias adversas. Mucha atención, mi querido Acuario, hoy te va a ir extraordinariamente bien o te va a ir mal de acuerdo a la actitud que mantengas cada segundo. Ojo con eso. Piscis. Ay, mis pececillos adorados, les comento que para que podamos potenciar la energía que el universo nos regala, siempre se los digo, hay que agradecer. Agradecer es la clave, agradecer es la contraseña, agradecer es la señal y agradecer es el principio que nos va a permitir abrir todas las puertas, dar un paso adelante y tener el avance adecuado que nosotros estamos requiriendo. Y como siempre le digo, el secreto está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Andrés con el tema de la familia, los chiquillos, cómo tenemos que manejarlos. No se lo pierda, recuerda que lo que tú crees, eso es lo que tú estás creando.